Bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver el módulo de capacitación de los brigadistas en el seminario de formación de brigadas. Aquí es importante tener en cuenta el formato de la capacitación y entrenamiento que le vamos a dar. La importancia que necesita la preparación de la brigada, del cuerpo de la brigada, más allá del nivel de intervención, si es un nivel primario, si es un nivel profesional, hace que la elección de los métodos de capacitación, los materiales didácticos, los elementos a utilizar por la brigada y fundamentalmente los profesionales que llevarán a cabo la capacitación de la gente sea llevada a cabo con muchísima responsabilidad. Es fundamental que nosotros podamos lograr una armonía entre todo ese sistema. Aquellas brigadas que solamente han recibido una preparación teórica elemental, eh, de ninguna manera estarán en condiciones de poder intervenir en algún tipo de incidente con fuego. Nosotros no podemos basar la brigada en que la persona conozca el triángulo del fuego y cosas por el estilo, sin que hayan utilizado equipamiento, sin que hayan practicado frente a un fuego, sin que hayan tenido la capacitación necesaria. De ninguna manera estas personas estarán en condiciones de poder intervenir en ningún tipo de incidentes con fuego, ya que estarán expuestas a lesiones o incidentes muchas veces graves. Nosotros no podemos arriesgar a la gente dándole solamente capacitación teórica. La capacitación y entrenamiento del brigadista requiere la preparación de los cuadros de las brigadas que conforman el cuerpo de brigada, más allá del nivel de intervención, hace a la elección de los métodos, es decir, cómo los vamos a capacitar, a los materiales didácticos, qué es lo que vamos a usar. No podemos usar solamente tiza y pizarrón, por decirlo de forma muy sencilla. Ellos tienen que ver los equipos, tienen que tocarlos, tienen que usarlos, tienen que ver cómo se genera un fuego, tienen que sentir el calor de un fuego. Es importante que los profesionales que hagan esto lo hagan con mucha calidad, con mucha responsabilidad. Aquellas brigadas que solamente han recibido una preparación teórica, de ninguna manera podrán estar en condiciones de poder intervenir en ningún tipo de incidentes con fuego. La elección correcta del método de capacitación va a redundar después en beneficio de todo el grupo, siempre y cuando la formación de protección contra incendio, de actuación con el fuego, se lleve a cabo en forma sistemática y periódica. Alguna vez hablamos de por lo menos una clase por mes, es lo mínimo que nosotros podemos pretender. Los cursos de formación se deberán corresponder con las actuaciones probables de las brigadas que tenemos en la planta y en qué tipo de problemas van a actuar. Es decir, nosotros no podemos enseñarle a apagar una batea de 50 por 50 cuando el riesgo que tenemos en la planta es un tanque de combustible. Tenemos que ir cada vez más llevándolos hacia arriba para que ellos superen los niveles y conozcan bien los riesgos y conozcan bien el manejo del fuego. Del mismo modo sería al revés. Si nosotros les enseñamos a usar escaleras contra incendio, autobombas, o cosas por el estilo, y el riesgo más grande que nosotros tenemos en el establecimiento es que nos prenda fuego un tacho de basura, tampoco sirve, porque solamente nos van a producir un gran gasto y pocos beneficios operativos. También es de primordial importancia que los lugares donde llevar las prácticas sean los casos que se encuentren al alcance de la planta. Si nosotros en la planta no tenemos lugar porque tendríamos que hacerlo en una terraza, bueno, hay escuelas contra incendios que permiten que la gente tenga instalaciones y tenga personal docente con experiencia como para poder capacitarse, para que los enseñen, para que los guíen, para que los protejan, para que les enseñen las operaciones en forma correcta. Si no se puede acceder a este tipo de escuelas de incendio, tendrá que
usarse lo que yo tengo disponible en la planta, no me queda más remedio. Pero bueno, hay que adecuarse y hay que tener inventiva y hay que tener imaginación y crear el campo de trabajo lo suficientemente bueno como para que la brigada tenga una capacitación adecuada. Aquí hay algo que es muy importante, que es el tema de los instructores. Si bien no está legislado en nuestro país, ni se exige certificación alguna de los que son instructores, hay que tener la garantía de que el personal que va a entrenar la brigada cuenta con una adecuada preparación, con conocimientos, con experiencia docente, con buen lenguaje, con buen manejo de los grupos, que sea una persona dura pero afable, es decir, que se dé su lugar y que no permita el juego dentro de la capacitación. Esto parece un detalle sin importancia, sin embargo, es muy importante, y es importante que este docente tenga buenas herramientas didácticas. Estos son todos detalles, pero nosotros tenemos que pensar en un plan de capacitación que sea adecuado, y lo mínimo que tendríamos que tener es el tema de la organización de la brigada, la teoría de los incendios, los distintos tipos de agentes extintores, distintos tipos de extinguidores que tenemos en la planta, las líneas de manguera, los hidrantes, las cañerías, los suministros de agua, cómo se arrancan las bombas de incendio, cuál es el mantenimiento que requieren, qué presiones vamos a tener, cuáles son los sistemas de alarma y detección que tenemos en la planta, cuáles son las sustancias peligrosas que hay almacenadas o en proceso, qué sistemas automáticos tenemos de extinción, como para que ellos los conozcan y sepan. Por ahí no nos van a operar porque son automáticos, pero sí que los conozcan y sepan cuál es el riesgo que tienen, cuáles son las inspecciones que hay que hacer, los métodos de ventilación de las áreas afectadas, y si yo tengo un lugar lleno de humo, bueno, qué ventanas o qué exutorios puedo abrir para que el humo escape y pueda dañar menos mercadería. Los diferentes tipos de fuego que yo puedo tener, si son de sólidos, de gases, fuegos de metales eventualmente, fuegos eléctricos, cuál es el tipo de fuego al cual esa brigada se va a tener que enfrentar. Fundamental el tema de la prevención de incendios, para que la brigada pueda detectar cualquier anormalidad antes de que algo pase. El uso de equipos de respiración autónoma, de máscaras antigás, no solamente mirarlos y tenerlos, sino usarlos. Hay que permitir que la gente utilice esos equipos para que se acostumbre. El equipo de respiración autónoma no es algo fácil que cualquiera lo puede usar y requiere entrenamiento. Rescate de personas, primeros auxilios básicos. No vamos a formar paramédicos, vamos a ser brigadistas que puedan auxiliar. Si tenemos médico en planta y enfermeras, muy bien, los incorporamos y los capacitamos para que puedan dar primeros auxilios. Temas de evacuación, equipos de protección personal, mantenimiento de esos equipos y los riesgos propios de la planta. Esto es lo más importante. Cada trabajador que integre la brigada tendrá que conocer cuáles son los riesgos propios de la planta. Si nosotros tenemos líquidos combustibles presurizados, si tenemos gases, si tenemos elementos que son pirofóricos que se pueden prender fuego en contacto con el agua, es decir, los riesgos propios de la planta, las salidas, el movimiento de vehículos, los autoelevadores, todo lo que hace a conocer la geografía de la planta es sumamente importante. Nosotros también tenemos que ver en el alcance de estos planes, clasificar los riesgos que pueden desencadenarse. Hablamos ya de riesgos de la naturaleza como terremotos, nevadas, inundaciones, sequías, caída de rayos, riesgos tecnológicos como lo que pueden ser incendios y explosiones o fugas de contaminantes, colapso de estructuras o riesgos delictivos. En caso de intrusión, en caso de sabotaje, que alguien nos pueda prender fuego o algo, bueno, nosotros tenemos que saber cuáles son las probabilidades. Por ejemplo, que alguien que va a hacer un sabotaje te cierre el sistema de incendio para que no tengas agua, por ejemplo. Bueno, la gente tiene que saberlo como para poder actuar en consecuencia en esos casos. Los integrantes de la brigada, si nosotros los capacitamos de acuerdo a la ANFPA 1081, tienen que saber que puede haber una calificación profesional para miembros de brigadas industriales. Una certificación es simplemente una suerte de examen donde
se certifica que esas personas tienen específicamente el conocimiento, que esa persona ha demostrado el conocimiento y las habilidades necesarias para funcionar en un campo profesional determinado del servicio de incendio. Esto tiene varios niveles, puede ser brigadistas de planta, puede ser bomberos profesionales. Lo importante es que esta certificación refiere a los conocimientos y a las habilidades. El tema es saber si los postulantes o las personas que integran la brigada están en condiciones o no de recibir una certificación cuando demuestren poseer las condiciones mínimas establecidas. Es decir, hay una forma de certificar al personal de planta. Es importante que la gente tenga muy en claro algunas definiciones, como la extinción manual de incendios, que es el control manual de los incendios y actividades de conservación de la propiedad, fundamentalmente para extinguir lo que se llaman incendios incipientes, un tacho de basura, un container, un principio de incendio. Lo importante aquí es que la gente sepa que es un incendio incipiente y qué tipo de extinguidor portátil, por ejemplo, tiene que elegir para poder controlar ese incendio. ¿Qué conocimientos son los requeridos? Bueno, la clasificación de los incendios, los riesgos asociados a cada clase de incendio, los tipos y sistemas de extinguidores portátiles de incendio, es decir, todo ese tipo de conocimientos y habilidades los establece la norma. Básicamente la norma establece 3 niveles certificables de miembros de brigada, que pueden ser una brigada para incendios incipientes, una brigada elemental, que lo que va a hacer es evitar que el incendio se propague, es decir, actúa en primera instancia y muy rápidamente. Una brigada para incendios exteriores avanzados, esto podría ser si yo tengo una papelera o una maderera, donde el incendio no va a ser solamente un principio de incendio, sino que puede haber un incendio en el exterior, o en una petroquímica, o en un pozo de extracción de combustible, o incendios estructurales interiores, ya sería trabajar dentro de una casa, de un edificio. Esto puede ser complicado desde el punto de vista, más allá del tema del fuego, propiamente dicho, del tema del manejo de incendios estructurales interiores que requieren una especialización. Hay un cuarto grupo que define el rol del líder de la Brigada Industrial de Incendios con las calificaciones y cualificaciones que esa persona tendría que tener. Luego, en todas las brigadas existen lo que se llaman, o en todas las instituciones existen lo que se llaman brigadas auxiliares. Las brigadas auxiliares son las que ayudan a la brigada contra incendio para poder desarrollar su tarea. Es decir, la brigada contra incendio se dedica al incendio propiamente dicho, pero después puede haber otras brigadas de auxilio. Por ejemplo, las brigadas de comunicación, que son los que dan la alarma en la emergencia, comunican a los demás sectores el evento, comunican a la organización la emergencia de lo que está aconteciendo, dan intervención o avisan al cuerpo médico o la enfermería del lugar. Es decir, mientras que la brigada se dedica a apagar el incendio, hay otro grupo de personas que está entrenada en ese trabajo que avisa a todo el resto de la planta. Eso se llaman brigadas auxiliares de comunicación. Hay brigadas de vigilancia. Esto normalmente está a cargo del servicio de vigilancia del establecimiento y tendrá a su cargo el control de los ingresos y egresos, tanto de personal propio, contratistas o visitantes, y lo que tiene que hacer es hacer el circuito de la información durante la emergencia, es decir, avisa a los directivos o a los bomberos, es decir, se le da un rol para que haga. En caso de que se trate de una zona aislada, lo que va a hacer es cercar la zona para que nadie entre o nadie que sea ajeno a la operación esté por ahí merodeando. Certificará los ingresos y egresos de los servicios de emergencia. Si nosotros necesitamos saber siempre, cuando se llama una ambulancia, a qué hora entró, a qué hora salió, a quién se llevaban, dónde lo destinan, porque eso es información que después quien dé la información para la prensa o para el exterior tiene que saberlo. Detallará en forma escrita los movimientos del personal en caso de evacuaciones o retiro de accidentados, y mantendrá un estricto control de todas las áreas hasta concluir el evento. Muchas veces, creo que yo lo he comentado, se genera un incendio en un lugar para poder robar y sacar mercadería por el otro. Es un elemento de distracción. La vigilancia
en este caso es muy importante que esté capacitada. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar con el tema de la vigilancia es la rotación. Ahí nosotros tenemos un problema que es la permanente rotación de la gente de vigilancia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para que todos estén en conocimiento. Luego habrá una brigada de servicios auxiliares que se dedicará a cortar la corriente eléctrica, a poner en marcha las bombas, a cortar el aire acondicionado, la luz, el agua, habilitar, bueno, lo que haga falta para que la brigada tenga agua, tenga presión y tenga los elementos que le hagan falta. Puede ser el corte parcial o total de la energía eléctrica de un sector, o sacar de servicio la planta reguladora de gas o los transformadores eléctricos. Eso dependerá de cada planta y hay que tenerlo en cuenta por lo menos. Puede haber brigadas especiales para que hagan cortes de fluidos o de algún tipo de elemento que pueda ser peligroso y que pueda contribuir al incendio. La cantidad de brigadas que yo pueda determinar son tantas como las que necesite. Puede haber una brigada de primeros auxilios que coordinará todo lo que pueda ser la clasificación de los accidentados, el despacho de los lesionados, y que requiere un nivel de formación igual al tamaño y riesgos del establecimiento y del resto de la brigada. Es decir, hay que formarla y darle instrucción para que sepan cómo actuar. Y por último, una brigada de evacuación. Esto es más para los lugares donde yo tengo gente en altura, por ejemplo, en un edificio, que tendrán como función la coordinación y la guía de la evacuación de las personas. Esto se puede hacer por cada sitio de trabajo, por cada planta, por cada piso o por cada edificio. Habrá un evacuador principal y uno o dos de reserva por si este no está, por si está franco. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, transmitir cuidadosamente la emergencia para evitar el pánico. Si no a los gritos, muchachos, hay fuego, hay fuego, hay fuego, no, pues matan todo contra la puerta. Segundo, guiar a las personas por un camino seguro hacia el exterior. Para eso tienen que conocer bien la planta. Calmar y contener a las personas evacuadas para que estos no entren en pánico. Revisar que no queden rezagados en baños, vestuarios o otros lugares de la planta que a veces no son de uso frecuente. Establecer prioridades de evacuación, como ser primero sacar a las embarazadas, a los niños, a los visitantes que pueda haber. Evitar que las personas usen los ascensores, porque estos en una emergencia no se deben usar y se deben dejar solamente para los bomberos. Y finalmente, reunir al personal que se evacuó y pasar lista, para ver que no me falte ninguno. Este sería uno de los resúmenes de las capacitaciones y entrenamientos y conocimientos que tiene que tener una brigada contra incendio, y seguiremos luego con lo que sería la evacuación propiamente dicha, desde el punto de vista de la señalización, por un lado, y de cuáles son los ejercicios y entrenamientos que hay que hacer.